yo creo 15 años, yo viví en la casa de un tío quien tocaba guitarra. Y para mí era hermoso escucharlo. Un día me acerqué, así como tímidamente, para tomar la guitarra que estaba en su cuarto, en su habitación. Y entonces la hice sonar. Y no sabía un montón de cosas en relación a la guitarra. No sabía, por ejemplo, que una guitarra hay que afinarla, que una guitarra tiene 7 cuerdas, que hay 7 notas musicales. Lo más difícil para mí era encontrar a alguien que me afinara la guitarra hasta que aprendí a afinar la guitarra. Y en el tiempo, bueno, después que empecé a practicar, hasta después ya llegué a cantar, ¿no? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Bueno, esto que en el tiempo logré hacer no surgió de la noche a la mañana. Y yo quiero tomar 2 figuras para entregar mi mensaje hoy día. Si cada uno de nosotros fuéramos una guitarra y quisiéramos de verdad cumplir nuestro propósito, tenemos que saber que para cumplir propósito la guitarra tiene que ser afinada. Ahora, si tú y yo fuéramos la guitarra en el momento de la afinación, tendríamos que manifestar seguramente algunas veces molestia, otras veces un poco de dolor, otras veces un ay por ahí. Pero si fuéramos esa guitarra razonable, un poquito sabia, tendríamos que decir, bueno, esto es necesario porque tengo un propósito, sonar bien. ¿Cierto? Escuché otra historia. La historia de un violinista. Estaba vendiendo sus violines en la calle. Nadie le compraba violines. Violines. Y nadie le compraba violines. En un momento cuenta la historia que pasó un tipo que era capo, era un maestro en violín. Así que le pidió un violín al vendedor y empieza a tocar, pues. Y empieza a sacarle al violín, pero tomó cualquiera ahí, y entonces la gente que iba pasando, que antes ignoraba la oferta de los violines, empezaron a detenerse. Y de repente uno, yo quiero comprar un violín, yo quiero comprar otro. Y así todo el mundo empezó a comprar los violines en la medida que iba escuchando cómo sonaba. Cuando ya hubo vendido un montón de violines el hombre, y el maestro había dejado de tocar y se fue, el hombre dijo, si la gente supiera que no se trata del violín, se trata del maestro. Y si tomamos esas 2 figuras, nosotros necesitamos entender que el maestro nos ha llamado, que todos nosotros hemos sido puestos acá para cumplir propósito. Durante tanto tiempo hemos sido expuestos a una palabra de gracia maravillosa, en donde entendemos que Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Pero entendemos también que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, el Señor tuvo a bien llamarnos, y a partir de ahí entramos en un proceso de formación o de afinación, dependiendo. Si estoy hablando a personas, diríamos de formación. Si estoy hablando a guitarras, diríamos de afinación. Y bueno, yo creo que hoy día yo quiero hablarles un poquito de eso. Quiero hablarles de que nosotros tenemos un llamado glorioso, pero que sin embargo no tenemos que rehuir
a la afinación, ¿no? Así que hoy día voy a hablar de discipulado. De bastante tiempo que no he hablado de este tema, y hoy día, bueno, en estos días recibí del Señor de hablar sobre discipulado. Para eso vamos a entonces observar dos textos de la palabra. Hay uno que está en Mateo capítulo 4 verso 19, y el otro está en Mateo 28 del 18 al 20, ¿no? Entonces, por un asunto de tiempo, vamos a leer rápidamente. Si me puedes seguir ahí con los textos, te voy a agradecer. Jesús, hablando con los discípulos, les dijo: vengan en pos de mí, vengan en pos de mí, y miren lo que yo voy a hacer de ustedes, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Aquí está llamando a aquellos que estaban a la orilla del mar, y de repente se aparece Jesús y les hace un llamado radical, un llamado al discipulado, y les dijo: vengan en pos de mí. La acción, lo que tenían que hacer ellos era ir. Lo que iba a hacer Jesús con ellos es que los iba a convertir de pescadores de peces a pescadores de hombres. Iba a haber una resultante de este llamado. Y basado en eso, y él dedicó todo su ministerio a eso, de eso voy a hablar. Pero también luego, cuando él ya está culminando su ministerio, él va a la cruz, y de todas las 7 palabras que dijo la más relevante, que es consumado es. De eso hemos hablado, el tetelestai, ¿no es cierto? Todo ha sido pagado, todo ha sido hecho, ya todo ha sido satisfecho. Lo que demandaba la justicia divina ya ha sido satisfecha. Todo ha sido dado para aquellos que creen. Muy bien. Entonces Jesús, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos. Y ahí en Mateo capítulo 28 verso 18 adelante dice: Jesús se acercó. A ver si lo cambias, por favor. Mateo capítulo 28 verso 18 adelante. Yo voy a correr. Si no aparece ahí, ustedes vean en sus Biblias, por favor. Entiendo que a veces se pega y todo el tema allá, ¿no? Jesús se aparece a sus discípulos y les dice en Mateo 28 verso, voy a partir del 19, y está bien, ¿no? El 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, gracias. Abre los ojos de nuestro entendimiento hoy día. Enséñanos, Señor, enséñanos. Que Cristo crezca en nosotros. Queremos ganar a Cristo. Que la medida de Cristo crezca en nosotros, Señor. Danos el entendimiento para que lo espiritual se acomode a nuestro espíritu. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén y amén. Sin lugar a dudas, los evangelios registran una de las tareas centrales que el Señor Jesucristo vino a llevar a cabo para cumplir la misión del reino. Y esa tarea fue hacer discípulos. Fíjense, es una palabra de la que tenemos que familiarizarnos, porque Jesucristo, antes de ir a su primera misión, antes de realizar incluso su primer milagro, Él llamó a hombres y a mujeres para el discipulado. Incluyó mujeres también. Fíjense que en el primer día de su ministerio público, que fue después de su bautismo en agua, si ustedes recuerdan, Jesús llamó a Juan, a Andrés y a Pedro para que se unieran a Él y lo siguieran en sus jornadas. La tarea principal en la que vemos envuelto a Jesús o involucrado fue con gente, fue con personas. El objetivo dentro del gran plan, propósito eterno del corazón de Dios, era recuperar a las personas para Dios. Así que a Jesús lo vemos involucrado plenamente con los seres humanos. Lo que más hay en el planeta Tierra, me imagino yo, deben ser seres humanos, 8.000, casi 8.000 millones de personas, ¿no? Y nosotros hemos sido llamados
para interactuar y para llevar un mensaje precisamente a esos seres humanos. El Señor Jesucristo entonces, al día siguiente de que Él, llamó a unos cuantos, a Juan, a Andrés y a Pedro, también al día siguiente convidó a Felipe en su ministerio, cuando comienza su ministerio. Invita a Natanael para la misma labor, y al tercer día, dice el relato bíblico, se hicieron unas bodas en Caná. Y ahí en Caná, cierto, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que Jesús fue a casamientos, pero no iba solo, siempre iba, alguien dijo, con 11 pecadores más. Juan capítulo 2, verso 1 adelante, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas todos ellos, y Jesús y sus discípulos, dice, ¿no? Entonces, como es evidente, Jesús no comenzó su ministerio, escuchen, sin discípulos. Al momento de este milagro, el milagro de convertir el agua en vino, ya tenía varios oyentes. Pero Jesús estaba buscando algo más que solamente oyentes. Jesús haría su obra con discípulos. Así que a este mensaje podría yo también haberle llamado oyentes o discípulos. No es lo mismo, ¿no? Observe que yo hago la diferencia como oyentes a quienes solo buscaron a Jesús para encontrar respuesta a sus necesidades. Pero yo hago la referencia como discípulos a aquellos que abandonaron sus propios planes para hacer solo lo que Jesús quería. No tenía idea a la edad de 16 años lo que significaba el hecho de haber escuchado por primera vez el mensaje, y fui atraído por el Señor cuando escuché la parábola del hijo pródigo. Yo era ese perdido, yo eso era reventado, yo el que estaba en el chiquero, y yo era el que vine a la casa del Padre. Yo fui el que fui abrazado, el que fui besado, al que se le puso un anillo en su mano, calzado en sus pies, vestidura nueva. Yo fui el que fui invitado a la fiesta, aun cuando del comienzo no me comí todas las roscas. Fui aprendiendo de a poco qué significaba estar en la casa del Padre. Sin embargo, entonces tú te vas a dar cuenta que el llamado no era simplemente a escuchar un mensaje, sino era comprometerme con el llamado. Y aquí estoy, a mis 64 años, pintando canas, ya con 6 nietos, feliz con ellos, ¿no? 2 varones, y sigo soñando y sigo creyendo y muy agradecido por tener el honor de estar hablando a cada uno de ustedes. Ahora, las personas que oían a Cristo, los oidores habían por todas partes en Israel, pero solo los discípulos lo siguieron y lo obedecieron. Y es un hecho en la historia que Jesús hizo toda su obra por medio de discípulos y no a través de solo oyentes. La historia de la humanidad tiene un antes y un después de Cristo, y hay una tremenda influencia, relevancia, cambios, transformación que trajeron los seguidores de Cristo a esta tierra. Hay muchas cosas, instituciones por todos lados, universidades, los colegios, hospitales. Tú te vas a dar cuenta que en todos lados, en sus orígenes, estuvieron dando inicio cristianos. Fue a través de sus discípulos que el Señor Jesucristo ministró a multitudes de creyentes y de no creyentes. Y cuando nuestro Señor partió, dio este mandamiento a sus discípulos. No le dio este mandamiento a los oyentes que no habían entrado en el discipulado, más bien a sus discípulos. Por tanto les dijo: lo que yo he hecho con ustedes, imagínense, ellos lo dejaron todo para un discipulado intensivo de, algunos dicen 3 años y medio, otros han sumado y han dicho no fueron 3 años y medio, porque Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, Él murió, resucitó, partió a la presencia del Padre a los 33 años y medio, pero no los llamó apenas comenzó. Entonces algunos dicen que el discipulado intensivo con toda su gente sería más o menos como de 19 meses, pero fue 24/7, fue día y noche. Cuando Jesús les dijo síganme, ellos entendieron qué significaba eso.
Hoy día hay distintas variaciones, pero en el principio, en el tema de principios, es lo mismo, ¿no? Entonces Jesús los llama, ¿cierto? Y cuando nuestro Señor partió, ¿cierto? Cuando Él da la gran comisión, ya lo leímos, Mateo 28, Él dio este mandamiento, les dio el mandamiento: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y sumérjanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden, no que sepan, ¿no? Porque aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los oyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia porque ellos mismos no obedecen. Los oyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. Los oyentes no fueron llamados por Jesús para convertirse en apóstoles, solo los discípulos, apóstoles en el sentido de enviados. Entonces Jesús hizo toda su obra en la tierra con y a través de discípulos. Mandó a sus discípulos a hacer su obra hasta el fin de los tiempos y dijo que solo los discípulos deberían de ser sumergidos en el conocimiento de su verdad. Claro, el anhelo del Padre es que todos nos convirtamos en sus seguidores. Está incluido en la gran comisión: vayan y discipulen a las naciones. Pero para eso voy a correr con una definición de discipulado, ¿no? Y a veces las definiciones son largas, discúlpenme si es muy conceptual, pero voy a intentar hacerlo lo más sencillo. Una definición de discipulado: el discipulado involucra una relación personal con el maestro donde se expone la forma de vida de quienes se comprometen a un proceso de formación en Cristo. Pues pues no lo ven simplemente como el discipulado, ellos no lo ven simplemente como un suceso en la vida en Cristo. Más bien es una relación proyectada en una formación de vida, pues lo que se imparte es la vida de Cristo en ellos. También ellos van a aprender, los seguidores que entienden el discipulado, van a aprender que se les imparte la vida, pero también los principios y los valores de la palabra de Dios, y no las ideas o criterios de alguna persona en particular, ¿no? Entonces, en el discipulado, el resultado que se busca en la vida discipular, valga la redundancia, es que haya una transformación integral de cada uno de nosotros. El Señor sabía que definitivamente la religión no era la respuesta. Él no trajo una religión al mundo. Usted sabe, la religión es el equivalente a ponerle un bozal, cercos, mandamientos de restricciones a las personas, como les explicaba el bozal que el matrimonio le puso al perro para que el perro que estaba en el jardín no mordiera el calcetín al cartero. Entonces ellos tenían un problema, este matrimonio. Tenían un perro travieso que mordía el calcetín al cartero. Ellos no querían perder ni al cartero ni al perro, y a alguno de ellos se le ocurrió ponerle un bozal. Entonces el bozal fue puesto al perro, santo remedio, dicen ellos, ¿no? Porque el perro no muerde el calcetín de ahí adelante al cartero. Pero lo que el bozal no puede hacer, o sea, el bozal puede impedir que el perro muerda al cartero, pero lo que el bozal no puede hacer es quitarle las ganas, como dije el domingo pasado, al perro de morderle el calcetín al cartero. Entonces la religión hace eso, le pone reglas a la gente, pero no le cambia el corazón. Jesucristo viene a transformar la naturaleza del ser humano. Jesucristo viene a ser una nueva creación, viene a ser un nuevo hombre. Entonces cuando Él viene a nuestra vida, viene a nuestro espíritu, y nuestro espíritu es perfeccionado y completo perfectamente, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no son salvados instantáneamente. Y a partir de ahí necesitamos ser discipulados, porque en nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Estamos llenos de pensamientos nuestros, estamos llenos de hacer lo que se nos da la gana, y obviamente nos dejamos guiar por lo que sentimos y no por lo que creemos. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser conformados en ese nuevo hombre, y Jesús apuntó a la transformación integral de la raza humana, de cada uno de nosotros.
Por lo tanto, el discipulado no termina al enseñar unas lecciones bíblicas al nuevo creyente, ni tampoco al involucrarlo en la escuela ministerial para cumplir los 3 módulos. Podemos entonces definir el discipulado como un proceso educativo, escritural y espiritual que tiene como finalidad llevar a la plenitud en Cristo a todos los redimidos, para que cada uno seamos enteramente preparados para cumplir efectivamente los planes presentes en el propósito eterno de Dios. Hay algunos pasajes que quisiera compartir con ustedes, a ver si los pudiste escribir, mi querido, ahí que estás en la pantalla. Colosenses capítulo 1, verso 28 adelante. Dice: ¿a quiénes anunciamos? Pablo dice: ¿a quiénes anunciamos amonestando a todo hombre? Nosotros amonestamos a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pero ¿cuál es el propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual, dice Pablo, también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, a ver, yo siempre me guío de los años que retornamos de la ciudad de Calama acá. Si Cristian tiene 32 años, entonces hace 30 años que retornamos. 30 años de nuestra vida dedicada a formar discípulos. Y hemos dicho que una cosa es el emisor y la otra cosa es el receptor. Hemos dicho que impartición es una cosa, que se te imparta la vida de Cristo es una cosa, pero digerir la vida de Cristo es otra. Y bueno, aquí esto tiene que ver con algo que no se impone. Tiene que ver simplemente con que cada uno capte en su interior que el que le llamó no es el hombre, sino el Dios creador del universo. Él es el que te hizo el llamado. Él fue el que vino y se ofreció a sí mismo por ti y por mí. Él fue el que derramó su sangre para redimirte. Él fue el que dijo: yo soy el camino, pero también soy el destino. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare y será salvo. Es el que te ha llamado y te ha dado el privilegio de que tú te conviertas en la habitación de Él, para que a partir de tener el Espíritu Santo, su presencia dentro de Él, entres en el proceso de transformación. Antes no nos interesaban ni los sueños, ni los pensamientos, ni las emociones de Dios. Pero lo primero que Jesús nos enseñó cuando nos entregamos al Señor es a hablar con Dios y a decir: mira, tu oración se va a conformar con esto o de esto. Vas a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que tendrás que entender es que a Dios nadie le vio como Padre, pero a través de mí ahora yo te he reconciliado. Yo he puesto mi ADN en ti, el ADN de Dios en ti. Eres hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Cuando tú ores, dile Padre. Pablo dice: puedes hasta decirle papito. Padre nuestro que estás en la dimensión sobrenatural en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea considerado el más alto, el más sublime en mi persona. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu gobierno. Y luego dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Quién irá? Aquí estoy yo, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero aprender a hacer tu voluntad. He vivido toda la vida haciendo mi voluntad. El hombre tiene el mundo como está, porque cada uno hace lo que se le da la real gana. Y el Señor dice: yo soy el maestro de tu vida, yo soy el Señor de tu vida, yo soy el autor y el consumador de tu desarrollo, de tu crecimiento, ¿no? Entonces en Colosenses Pablo dice: yo tengo la misión de anunciar y de amonestar a todo hombre, de enseñar a todo hombre en toda sabiduría, porque el propósito es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. O sea, no era fácil. Dice: luchando según la potencia de Él. No era en la fuerza de Pablo, la cual actúa poderosamente en mí.
Pero también Pablo le aconseja a Timoteo en 2 de Timoteo 3 del 14 al 17 y dice: pero persiste tú, le dice a su discípulo, en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, aprendiste pero te convenciste. Estoy persuadido, decía Timoteo. Y Pablo le decía: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y dice: mira los elementos que Dios ha usado para la formación de tu vida. Porque no he sido solamente yo, le está diciendo Pablo, sino que tú venías ya con la marraqueta debajo del brazo. Y que desde la niñez, le dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego le dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir. Es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y agrego aquí la mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Preciosos, de esta definición destacamos 3 elementos. Aquí se extrae que hay un maestro, que está los discípulos, pero también hay un proceso. O sea, el discípulo o la discípula hace un compromiso de vivir la vida que enseña y demanda a su maestro, en este caso Jesucristo. Y poco a poco este discípulo o discípula va a enseñar a otros a vivir también esta vida. Esta relación entre el maestro y el discípulo entonces implica un proceso que demanda un gran trayecto de vida. Por eso que necesitamos relacionarnos más. Necesitamos ser intencionales de caminar con aquellos que llevan un poquito más avanzado que nosotros. Necesitamos entender que la iglesia no es llamada a una mera reunión de día domingo. Somos su familia, somos su comunidad, somos sus aprendices, sus discípulos. Somos también los que tenemos un mensaje al mundo. Somos luz y sal de la tierra. Somos los mensajeros, los que en nombre del Señor decimos: reconcíliense con Dios. Llamamos a las personas a reconciliarse con Dios, porque nosotros ya hemos sido reconciliados. Ahora bien, voy rápidamente en esto. El proceso al que se hace referencia implica el uso. A ver, si estamos en un proceso, acá nosotros de una u otra manera estamos intentando usar los recursos que tenemos. Porque cuando una persona es llamada por el Señor, entra en un proceso de formación. Si a nosotros nos preguntan, a ver, ¿cuál es su declaración de propósito? Bueno, nosotros somos una comunidad que amamos a Dios, que amamos a las personas y que servimos al mundo con el Evangelio. ¿Y de qué manera aman a Dios? Bueno, haciendo su voluntad, siendo obedientes, pero también nos reunimos el día domingo y adoramos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y cómo aman a la gente? Bueno, nos reunimos en casa. La idea es tener comunión, la idea es espigar la palabra, orar, conocernos unos a otros y compartir alguna merienda o algo ahí que traigamos, una rosquita o no, lo que usted quiera, ¿no? Ya, ¿y cómo ustedes sirven al mundo con el Evangelio? Bueno, en las mismas reuniones de grupo de conexión, que ahora en octubre van a ser 40 grupos de conexión, porque hay 20, nosotros invitamos gente, invitamos vecinos, porque queremos ser intencionales en cumplir la gran comisión. Bueno, y en ese quehacer, ¿qué está pasando? Bueno, en ese quehacer buscamos también a los padres y a las madres en el Espíritu. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos que en la iglesia hay 3 tipos de personas? Están los hijitos, los jóvenes y los padres o las madres. Y que la iglesia tiene que hacerse orgánica y tenemos que buscar a aquellos que entre nosotros, cierto, sean padres o madres. Sin embargo, hoy día ya estamos entrando en tierra derecha porque queremos ser más intencionales. Queremos empezar a decir: ya, entonces tú cumples tu función de mamá y tú cumples tu función de papá, y tienes que atender a este y a este y a este, porque, escúcheme, éxito sin sucesión no es éxito. Definitivamente, si tú vives para ti nomás, si toda la vida te miras el ombligo y vives para ti nomás, o sea, yo, entonces definitivamente pasaste, a lo mejor consumiste harto oxígeno o poco,
E incluso más aún cuando te mueres, tu cuerpo se convierte en gas, dióxido de carbono, creo, y contamina más encima de la cuestión. Entonces, que tu vida no sea eso nomás. Tu vida sea algo glorioso, algo que tú partiste, pero quedó gente como tú o mejor que tú. Mejor que sea mejor que tú, ¿no? Y que tú le ayudaste, que tú le diste lo que pudiste para que esa persona pudiese atreverse a soñar. Porque como hemos visto, ¿se acuerdan que yo le mostré la imagen de ese oso? Ese oso que había estado por 20 años en una jaula, ¿cierto? Y daba vueltas nomás. Y después lo soltaron y se ve ahí, se ve en un bosque y hay una redondela, ¿no es cierto? Hay hielo a su alrededor, o sea, está congelado, parece que está en una parte de mucho hielo. Y el oso sigue dando vueltas y ya tiene marcado. O sea, aun cuando fue sacado a la libertad, él siguió encadenado dentro. Así hay mucha gente entre nosotros. Mucha gente que necesita abrir el corazón. Necesitamos ayudarlo a desmadejar los conflictos de su vida. Necesitamos ayudarles a decir: mira, Dios es papá y Él es bueno. Ajá. Hay personas que pudiendo entender que Dios es papá, en una jornada de 2 meses se demoran 40 años, como Israel. Israel iba a llegar en 2 días a la tierra prometida y se demoró 40 años. Yo creo que la asistencia de la iglesia, el que nos atrevamos a impartirnos con otros, que nos atrevamos a mirarlos como amigos, como hermanos, ayudarles a salir adelante, a lo mejor les podemos desmadejar la vida. Yo me pongo en mi caso, a mí me costó mucho entender la palabra papá. Cuando yo escuchaba la palabra papá, para mí era así como turururu. ¿Cómo qué? Porque no asociaba porque no viví con mi papá. Y entonces, pero para yo comerme las roscas, para yo dejarme amar por Dios, para yo ya no caminar en un evangelio de obras para ganarme el amor de Dios, sino entrar en la gracia, pasaron muchos años. ¿Y por qué pasaron muchos años? Porque la primera congregación donde yo estaba no se practicaba el discipulado. Era como que todos llegábamos a una reunión nomás y el predicador subía con una mamadera y empezaba a tirar, y el que agarra, agarra. Pero el discipulado es alguien que te ayuda de cerca y te dice: hijo, mira, llegaste así, yo también llegué así. Yo llegué mentiroso, llegué vicioso, llegué adúltero, llegué fornicario, llegué soberbio, llegué un montón de cuestiones. Que eso tiene que ser cambiado en la medida que yo voy permitiendo que la vida de Cristo crezca en mí y voy permitiendo entonces que se me enseñe. Entonces el Señor habló de esta relación entre maestro y el discípulo. Esto implica un proceso que demanda un gran proyecto de vida. Ahora bien, el proceso al que se hace referencia implica el uso de medios, como digo, con recursos, entre lo que podemos incluir principalmente personas. Estructura, ¿ves? Que compramos esto para allá, vamos a abrir la casa de oración, los sábados lo ocupamos en escuela ministerial, hay salas para niños, queremos hacer más salas, tenemos una parcela para tener comunión, queremos armar eso, hacerlo hermoso. Yo creo que ya el otro año vamos a tener piscina, yo creo que sí, ¿no? Y vamos a tener cabañas y seguramente lugar para también orar. Y ya tengo en mente que tenemos que ir grupitos a hablarle a todo el villorrio que hay ahí y traerlo para Cristo. Pues, decir, llegamos nosotros, los invitamos, ¿no? Usted tiene la alternativa de creer en el Señor. Ahora, pero cuidado, no debemos limitar el discipulado a un programa o a una serie de lecciones. Discipulado es más que programas. Es más que programas, planes o definiciones. Discipulado es el estilo de vida que requiere la disposición para aprender. Una vez escuché: hijo, lo que te va a hacer grande en la vida es no sé, enséñamelo. No sé, enséñamelo. No sé, enséñamelo. Quiero aprender, tener un espíritu enseñable. También es importante comprender y reconocer que el discipulado tiene su origen en Dios mismo, ya que Él es el único que puede producir y provocar los cambios en cada uno de nosotros. Esos cambios trascendentales en la vida de los que son sus llamados y sus hombres y mujeres llamados. Tú tienes que saber que Él te ha entrelazado con lazos de amor. Tú tienes que saber que Él te trazó un plan, un destino. Tu destino es ser como Cristo.
amarlo cada día más, contemplarlo a cara descubierta. Pero también a veces hacemos caso a aquellos vestigios de la vieja creación y detenemos nuestro caminar, y ahí nos estancamos y se nos va la vida. Ese es el tema. Y después reaccionamos y está bien. Y a veces el Señor dice que yo te quiero evitar eso. Para algunos el Señor dice yo te quiero evitar eso. Para otros el Señor dice igual yo te amo. Quiero que sepas que yo puedo hacer que el resto de los años que te queden puedan ser los más productivos y fructíferos de tu vida. Conversando, hace poquito partió un amigo precioso, menor que yo, y he vivido una temporada de ir a la graduación de muchos de mis amigos. Yo no imaginé nunca que yo iba a permanecer. Yo pensé, yo me despido antes y yo sigo acá. Y conversando con alguien dije, mira, a esta altura de mi vida lo único que yo anhelo de verdad es que yo no sé hasta cuándo, nadie sabe. Yo puedo aspirar a vivir 120 años según lo que dice Génesis 6:3. Pero para eso tengo que hacer ejercicio, comer bien, que no me hagan pasar rabia. Pero me he dicho esto. No es, es que hasta donde Dios quiera que yo viva, pero bien, pues no confundiendo a Arturo Pras con la Virgen María, pues, tampoco. Bien. Es que quisiera que en esta etapa pueda ser la etapa más fructífera de mi vida. Que no se traduce en viajes para no sé qué, no. Que se traduzca en gente que en algún momento diga: ha valido la pena relacionarme con este hermano porque aprendí cosas que me ayudan a hacer y llevar fruto para el reino de Dios. Yo quiero ver, no simplemente que tengamos 2 o 3 cultos acá, sino que quiero ver que usted crezca, que usted se atreva a cumplir con su asignación. Que usted se cambie los pañales solo, que ya no use pañales. Y que usted nos ayude a criar a otros, como hay tantos acá, o varios, gracias a Dios, que ya lo están haciendo. Usted es un hijo, una hija preciosa, amada por Dios. Y el verdadero, y conviértete en ese verdadero seguidor de Jesús. El verdadero seguidor de Jesús es aquel que acepta ser un instrumento en la misión de Dios. Es quien se compromete a asumir la responsabilidad personal de convertirse en discípulo de Cristo y hacer discípulos para el reino. Escuché la historia de Satirio dos Santos, un hermano que hoy día tiene un ministerio en Cúcuta, Colombia. Él, siendo brasilero, escuchó a Dios y él hay toda una historia sobrenatural de cómo él estaba orando y de repente siente que es transportado. Él ve que es transportado, ve unas personas que lo reciben en una ciudad. Esas personas lo reciben muy amable y lo llevan a una casa, le cuentan sobre la misión que va a tener en esa ciudad y le sirven, dice que le sirven pan y queso. Y entonces él está orando y entonces termina de comer y de repente se despierta y él dice: uy, me quedé dormido, me dormí y tuve como un sueño, como una visión, ¿qué? Y de repente la historia dice que él empieza, yo lo escuché a él contar esta historia, que en su boca había algo, y cuando se saca de su boca lo que tenía era pan y queso. Él entendió que Dios lo estaba llamando a salir de su ciudad e ir a predicar el evangelio a otro país. Y no fue comprendido en su momento, y él fue con su familia y tuvo que cruzar la selva. La historia cuenta que cuando él llega a Cúcuta y ve la ciudad, era la ciudad que él había visto en el sueño, en la visión. Los primeros días él empieza a predicar en portugués y los colombianos se convierten.
Gente se pone, llora por las prédicas y se entrega a Cristo. Hoy día es un viejito respetado, es un generalísimo. Pero en esa trayectoria se encontró con una realidad, que mientras caminaba por ahí había como alguien encargado de un grupo de leprosos. Y cuando conversan, ese líder dice: mira, yo lo que les quiero pedir a ustedes es que ustedes oren porque Dios envía al próximo. Pues yo también me contaminé de lepra y seguramente voy a morir pronto. Pero mi gran inquietud es quién va a venir a ocupar mi lugar. Los grandes cambios, las grandes transformaciones no han venido por iglesias que se han juntado en algún lugar con edificios pequeños o grandes, o lindos o feos, sino por hombres y mujeres que se han entregado con todo su corazón para provocar los cambios que la sociedad necesita. Jesús dijo: si ustedes son la sal del mundo, pero si la sal no se hace insípida, si la sal ya no cumple su labor, no servirá más que para ser hollada y pisoteada por los hombres. Por eso estoy diciendo que el verdadero seguidor de Jesús es aquel que acepta ser un instrumento en la misión de Dios. Es quien se compromete a asumir la responsabilidad personal de convertirse en discípulo de Cristo y a ser discípulos para el reino. En estos minutos que me quedan, quiero decir que no hay discipulado sin discípulos. Discípulo en su vocablo primario es un partidario o imitador de su maestro o líder. Es alguien que fija su mirada en su maestro para aprender de su doctrina, de sus enseñanzas y de su estilo de vida. Juan 8:31 dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Juan 15:8 Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ya hemos dicho una y otra vez que para llevar fruto hay que permanecer ligados a la vid. Tú en ellos, yo en ellos y ellos en mí. Eso dijo Jesús. La intimidad con Él. Un discípulo es un aprendiz, o sea, uno que constantemente aprende de su maestro. Es uno que es llamado por el maestro para ser seguidor de Él. Lees Marcos capítulo 1:20. Dice: y luego los llamó. Y mira la respuesta: y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces discípulo es aquel que primero aprende en el seguimiento continuo. Repito, discipulado o discípulo es aquel que primero aprende en el seguimiento continuo. Ahí está Marcos, el verso que nosotros comenzamos. Marcos 1:17. Jesús dice: vengan en pos de mí. Ese vengan en pos de mí es: conviértanse en mis aprendices, caminen cerca de mí, que yo me voy a impartir en ustedes, que yo los voy a formar a ustedes, que yo los voy a transformar a ustedes. Vengan en pos de mí y ustedes luego van a ser enviados. Yo les voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. A ustedes les van a interesar las personas. Ustedes los van a sacar del mar del pecado y los van a traer al reino. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Wow. Entonces el discípulo no nace, el discípulo se hace, y no es el resultado de la casualidad. Implica una relación personal, intencional, integral y continua entre el maestro y el discípulo. Cuando yo estaba en la iglesia metodista, que fue la primera congregación donde yo asistí, había una persona que era raro. Él a nivel nacional lo dejaban para activar a los jóvenes para el discipulado. Iglesia metodista tradicional, creyendo en el discipulado. Y cada vez que él venía, yo me pegaba. Venía aquí a la ciudad, yo me pegaba a él. Era así como que: dígame donde usted quiera, yo voy contigo. Rogelio Aracena se llama él. Y
Un día me lleva, por decir, quiero contarles sobre el tema del aprendizaje. Me dice, venden jugo por acá, sí, hay un lugar. Entonces me dice, sírvete un jugo cuando llegamos. Y yo, con mi complejo, que no me lo merezco, le dije, no, quiero una agüita nomás. Me dijo, sírvete un jugo. No, gracias, no sé, a ver, ¿qué será lo más barato? Me dice, sírvete un jugo, hombre. Ya, un mango leche. Mango leche. Este es el néctar de Arica, ¿eh? Mango leche, heladito. Me lo empecé a tomar con culpa. No. Y mientras estaba tomando, él tomó su jugo, se lo tomó y me dijo esto. ¿Sabes qué, Guillermo? En la vida hay gente que son parte del problema y hay gente que son parte de la solución. Y yo, me dijo, he decidido ser parte de la solución. Así que me tomé el jugo y fui con él y fui filosofando. ¿Qué me habrá querido decir? Y en ese tipo de discipulado aprendí que ser parte de la solución, preciosos, es una decisión. Tuve que aprender que la conmiseración no va. Ay, que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, no tuve mamá, no tuve papá. No, Señor, mande a freír mono esa tontería, déjese cantar esa canción. Usted fue sacado de esa condición, fue sacado de Adán y fue puesto en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Te han pasado cosas tristes en la vida? Se acabó triste la vida, a mí también. Has perdido personas que se han graduado, está bien. Llora a tu muerto, llora a tu muerta, pero no puedes vivir toda tu vida llorando a tu muerto y a tu muerta. Tienes que saber que llora todo lo que tengas que llorar. Ya llora. Pero tienes que saber que si Dios te dejó a ti aquí, es por algo. Seguramente esa persona terminó su ciclo, terminó su misión, pero tú tienes que seguir cumpliéndola, ¿no? Y tienes que hacerte parte de la solución. Tú tienes que llevar el mensaje de esperanza. Tú tienes que llevar el mensaje de fe. Tú tienes que decir, yo estoy aprendiendo a vivir, cada vez voy a ir siendo mejor. Me va a ir mejor en mis emprendimientos, mejor en mis negocios, mejor en mi matrimonio, mejor en la crianza de mis hijos. Me va a ir mejor porque el más excelente, el más glorioso está dentro de mí. Dale el mejor aplauso al Señor. Dame 5 minutos. El discípulo no nace, se hace. Y no es el resultado de la casualidad. Implica una relación personal, intencional, integral y continua entre él y su discipulador. Es por ello que el mandato de Mateo 28, del 18 al 20, dice que entregó Cristo resucitado a sus primeros discípulos. No solo era predicar a los perdidos, sino hacer discípulos a los creyentes. Asunto que ellos obedecieron fielmente posteriormente, tal como lo registra Hechos 14:21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer, ¿cuántos? Mira. Dice que los discípulos se hacen. Hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Es interesante que el término cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, mientras que discípulo aparece 260 veces. Esto nos muestra que la naturaleza y propósito del reino no es difundir el cristianismo como una religión
frente a los demás, sino formar hombres y mujeres a la imagen de Cristo, que por medio de la disciplina, diligencia y crecimiento de su fe puedan transformar al mundo. Ese es el llamado. La definición de discípulo se deriva del vocablo griego matetes, que implica mucho más que alumno. También significa seguidor, significa quien guarda la instrucción dada a él y la convierte en la regla de vida y conducta. Esta palabra viene de la raíz verbal mantano, que significa aprender por uso y práctica. Así que una cosa muy interesante para observar es que cuando varias palabras la Biblia las usa para discípulos, muchas veces estas mismas palabras no son usadas, escúcheme, después del libro de los Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué después del libro de los Hechos las otras cartas que escribió Pablo no usa casi la palabra discípulo? Pero sí la usó Jesús, sí, 260 veces. ¿Por qué? Porque como veremos Dios mediante el próximo domingo, el apóstol Pablo llevó la acción discipular a una relación mucho más cercana. Se habló de padres y se habló de hijos. Y yo voy a hablar el próximo domingo de esto, no para que después usted diga padrecito, me diga padrecito. No estamos hablando de eso. Ay, no, si ahora no es pastor, es padre. Más bien, estoy hablando de la relación estrecha. Mira, Pablo le dice en 1 Corintios 4, del 14 al 16, creo que está ahí. No escribo esto para, no dice, sí, no escribo esto para avergonzaros. Le dice, sino para amonestaros. ¿Cómo a qué? Como a hijos míos, amados. ¿Qué más dice? Porque aun cuando ustedes tengan 10.000 años, o sea, 10.000 que vean por la tele, por YouTube, el predicador tanto, de todo eso, cuando tengan 10.000 predicadores favoritos, no van a tener muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, yo los gané, pero yo me impartí mi vida con ustedes. Y por tanto ruego, imítenme en aquellas cosas buenas que yo hago. Eso es lo que quiere decir. Como ven, entonces nos espera, hay un gran desafío para cada uno de nosotros. Porque hay una pregunta que tengo y que quiero dejártela en tu corazón. ¿Qué es y qué no es discipulado? Te digo que es un proceso formativo, no un suceso informativo. El discipulado es algo que se desarrolla gradualmente. No tiene nada que ver con un crecimiento instantáneo. No, si yo ya hice el curso ya. El discipulado es una decisión radical de tu voluntad, que viene de esa insatisfacción santa del corazón, que entiende lo más primordial y fundamental en la vida, que es conocer a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Quiero conocerlo. Esto llevará a una persona a negarse a sí misma, tomar su cruz cada día para seguir gozosamente a Cristo. Amén. Respire profundo. Si quiere dar un aplauso, dé un aplauso. Gracias, Señor. Gracias. Quiero invitarle a ponerse en pie. Fíjense que hay un canto que yo aprendí en la iglesia metodista. Decía así: haz lo que quieras,
de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre mi tu querer. Ya está bien. La pregunta, mi preciosa es que yo pienso que Él te ha dado demasiado tiempo, a todos. Pero yo siento que hoy día no es tiempo de términos medios a cómo está el mundo. Y yo sé que la única acción que tiene Dios para seducirte es su amor. Que tú te sepas tan amado, que entiendas que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No importa cómo haya venido tu vida, hoy día ya el Señor movió algunas teclas. Seguramente algo te dolió por ahí. Y es para que tú suenes bien, pero también para que recuerdes que no se trata del violín, sino que se trata del maestro. ¿Se acuerdan de Kelly? Kelly estuvo con nosotros, una venezolana. Allá ahora está haciendo un encuentro y me pidieron una carta para ella. Y yo le digo, fue lindo haberte bautizado, fue lindo haber visto tu desarrollo, tu crecimiento y tu aporte entre nosotros. Pero me uno al esfuerzo de esos que abrieron su iglesia para seguir afinando tu vida, porque lo necesitamos. Porque al final de cuentas no se trata del violín, sino del maestro.